Cordial saludo para todos. Mi nombre es Nixon Sinisterra Villa. Eh, Mis compañeros y yo pertenecemos al grupo 23 de la materia Bioquímica Vegetal de la UNAP y a continuación haremos la presentación de la tarea número 4. Y arranco con el tema A de metabolismo secundario de las preguntas 1, 2, 3 y la 5. ¿Qué es el metabolismo secundario? Bueno, básicamente es un conjunto de procesos bioquímicos que ocurren en las plantas. En ellas se sintetizan varios compuestos orgánicos que son muy importantes para las plantas y les ayudan a la protección contra los herbívoros o contra otro tipo de, digamos, de enfermedades o patógenos, o viceversa, también los pueden utilizar para atraer polinizadores y animales dispersores de semilla. Tenemos entre los metabolitos que son de gran importancia los terpenos, los cuales son una amplia gama de sustancias bioquímicas, los cuales generan los aromas y los sabores característicos de las frutas. También tienen funciones protectoras y ayudan a la planta contra los excesos de calor o frío. Y están formados por unas sustancias muy importantes que, bueno, les ayudan que les ayudan a las plantas en esta gran tarea. Entre los compuestos fenólicos, también tenemos que son muy importantes y están formados por unos grupos hidroxilos y están vinculados también con funciones protectoras y repelentes de las plantas, básicamente. Tenemos también glucósidos, los cuales también son básicamente, tienen casi las mismas funciones, pueden repeler, pueden sanar o pueden proteger la planta contra enfermedades o patógenos. Y finalmente tenemos un grupo característico que son los alcaloides. Los alcaloides también son muy importantes para las plantas y en sí también tienden a potenciar todas las otras características que les ayudan a las plantas para combatir enfermedades, plagas o para atraer polinizadores. Entre los terpenos importantes tenemos aquí la planta de lavanda, con su nombre científico, Lavandula angustiófila. Su compuesto principal es el linanol y este compuesto genera un aroma característico a lavanda y se encuentra principalmente en sus flores. Entre los compuestos fenólicos tenemos la vid o la uva, con su nombre científico Vitis vinifera. El compuesto principal son las fitoalecinas y básicamente son flavonoides que protegen a la planta de infecciones producidas por bacterias u hongos. Los glucósidos tenemos como un representante la planta de Sauco, con su nombre científico Sambucus nigra, su compuesto el sambunigrin, y es un glucósido cianogénico que básicamente es un veneno que ataca a los patógenos o a los animales que intenten alimentarse de esta planta. Entre los alcaloides tenemos el café, con su nombre científico Coffea araberica, y su compuesto principal es la fenilalanina, que es un aminoácido esencial que igualmente tiende a potenciar las otras características de la planta para ayudar a proteger o a atraer polinizadores. Y tenemos finalmente la biosíntesis de los metabolitos secundarios, la cual empieza con la fotosíntesis. Se producen unos azúcares en forma de glucosa y aquí empezamos a ver unos compuestos como el gliceraldehído fosfato, el cual deriva en el ácido chiquímico y deriva finalmente en los compuestos fenólicos. Igualmente este ácido chiquímico deriva en aminoácidos aromáticos que derivan en unos alcaloides y también tenemos aquí una derivación de un fosfato que termina en terpenos. Y finalmente pasamos al acetil-CoA,
que genera un ácido mevalónico y también deriva en la producción de unos alcaloides. Y los ácidos aromáticos derivan en la producción de unos glucósidos. Y aquí tenemos la bibliografía. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, compañero, excelente presentación. Yo tengo una preguntita, que es, ¿cuál es la función de fitoalecinas? Gracias, Robin. Las fitoalecinas son básicamente, las encontramos en los compuestos fenólicos y básicamente proveen de resistencia a las hojas, básicamente de la vid o de la uva cuando es atacada por un patógeno. Cuando el patógeno ataca alrededor de donde está, digamos, concentrado el ataque del patógeno, hasta ahí llegan las fitoalecinas, hacen como un acordonamiento de esa área y básicamente encierran esa área para que no se extienda a más partes de la hoja. Ah, listo, compañero, me quedó muy claro. Bueno, muchas gracias. Entonces le doy el paso a mi compañera Marcela. Bueno, buenas tardes. A mí me correspondió el tema B, que les voy a hablar sobre los terpenos. En la pregunta 4 nos mencionaban varios tipos de terpenos, que eran los terpenos, los compuestos fenólicos, los glúcidos y los alcaloides. Ahí en la presentación puse una de las estructuras, entonces les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos terpenos. Son los compuestos fenólicos, que son compuestos sintetizados de nuevo por las plantas y son pues genéticamente reguladores de formas cuantitativa y cualitativa. Y también son de suma importancia en la presencia de algunas plantas y también de algunos compuestos. En los glúcidos tenemos que los glúcidos son compuestos que básicamente no son reductores y se encuentran presentes en los bulbos, en algunas hojas, en las semillas y en las raíces, entre otras partes de las plantas. Y por último tenemos los alcaloides, que básicamente los alcaloides son compuestos orgánicos que se forman a partir de los aminoácidos y son de origen vegetal. Ahora si miramos la pregunta 6, la pregunta 6 nos dice, nos habla sobre los monoterpenos. En los monoterpenos tenemos dos plantas, las cuales tienen este compuesto, que son los pinos y es el romero. Y el romero, en el romero lo encontramos en las hojas. Las hojas del romero contienen alfa-terpileno de 1.8 cineol, que también pertenece a la familia de los monoterpenos. La función principal de esta en las plantas es convertir este producto en un mecanismo de defensa. Esta ciradactina la podemos encontrar presente, por ejemplo, en el cultivo del frijol, ya que es uno de los cultivos que es altamente atacado por insectos como los pulgones, las orugas y los trips. Ahora si miramos la pregunta 8 nos dice que el metabolismo secundario ejerce distintas funciones. Las principales son la protección frente a los insectos y animales, y la otra es protección frente a las temperaturas elevadas. En la protección frente a insectos y animales tenemos interferencia con la alimentación, toxicidad y repelencia. Y la última, que es la pregunta 18, que nos dice que cuáles metabolitos se pueden utilizar para hacer, o sea, cuáles metabolitos se pueden incluir para hacer, digamos, un insecticida para diversificar algunas plagas agrícolas. Entonces, en ese tenemos tres: el limoneno, el carbacrol y el timol. No toleran la acidez o de pronto la presencia de algún insecticida que sea ácido o de un olor muy fuerte. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, compañera. ¿Cuál sería la importancia de la azadirachtina y cómo es la correcta aplicación en los cultivos? Ok. Como les había comentado anteriormente, la ciradactina es una sustancia que se extrae de un árbol que se conoce como NEM, ¿no? Esta
sustancia es importante ya que nos ayuda a frenar el proceso de la metamorfosis de las larvas, que prácticamente son las que más atacan a los cultivos y frenan su producción. Además, esta nos ayuda pues, a tener un control más eficaz de la presencia de algunos insectos y de los mismos herbívoros que pueden venir a atacar el cultivo. Ya si hablamos de la parte de la aplicación, se dice que esta sustancia se debe preparar en 3 milímetros por cada litro de agua y se debe aplicar de 15 o 30 días al cultivo. Y se hace de manera estándar, 10 milímetros por un litro de agua cada 7 días. Si se lleva, digamos, una aplicación eficaz y correcta, de esta manera pues se pueden eliminar las plagas que estén presentes en el cultivo, obviamente siempre teniendo presente que este no sea tóxico y que no genere ninguna afectación o pérdida en el cultivo. Entonces la aplicación sería esa. En un tarrito preparar 3 milímetros de la sustancia y por cada litro de agua se le agrega la sustancia y se aplica de 15 o 30 días y de manera estándar 10 milímetros cada 7 días. Y así se va minimizando la proliferación de las plagas que vengan a afectar el cultivo. No sé si les quedó claro. Sí, compañera, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la atención. Entonces le daré paso a mi compañera Selene. Cordial saludo, compañeros. Voy a abordar el tema C, que es sobre los compuestos fenólicos. En esto se desarrolla las preguntas 10, 12, 10, 11, 9, 10, 11 y 12. Bueno. ¿Me pueden mostrar un poco el póster, que no lo veo muy bien? Bueno, los fenoles se componen de un anillo aromático o benceno, el cual está unido al grupo OH. Estos son compuestos antioxidantes. Estos están en las frutas, hortalizas, raíces y cereales. Ayudan al crecimiento, protección contra los patógenos externos y estrés, al igual juegan un papel importante en el color y las características sensoriales. Bueno, en la pregunta 10 viene a hablar sobre qué papel hace la lignina en los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos actúan en las plantas principalmente como protectores frente a radiaciones ultravioletas, formando pigmentos como reguladores de interacciones, plantas, microorganismos, efectos aleopáticos y atracción. La lignina es un polímero polifenólico orgánico, la cual interviene en la formación de la materia estructural en los tejidos, los cuales son los encargados de brindar la soporte y la rigidez de la planta. Pueden encontrarse en las paredes secundarias o primarias. Es una molécula la cual abundan en las leguminosas, son insolubles en ácidos. Estas se encuentran en células específicas como las esclarecidas y traquecidas. Bueno, en la siguiente pregunta viene a abordar sobre el papel que hacen las leguminosas en los compuestos fenólicos. Las leguminosas tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico N2 por medio de las bacterias simbióticas con los nódulos de las raíces. Este proceso inicia cuando las leguminosas en el desarrollo de los nódulos de la raíz. Las bacterias reducen el amonio. Estas son lo que exportan al tejido vegetal para su asimilación en las proteínas y otros nitrogenados. Estos son los
flavonoides, los cuales son importantes en las plantas, ya que las células corticales se pueden dividir y la formación del nódulo permite también la unión de los rizobíos a los pelos radicales. Cada leguminosa libera un tipo de flavonoide específico. Bueno, y por último, viene a hablar sobre el sistema de cultivo con función aleopática, la cual decía que debía mostrar una imagen de cómo era su estructura. Esa es la imagen, si lo pueden ver. Y está la implementación en el sistema aleopático, la cual puede afectar en el crecimiento positivo o negativo en los vegetales. ¿Alguno tiene una pregunta? Sí, compañera, ¿qué vendría siendo la función aleopática? La función aleopática se refiere a la capacidad de las plantas para liberar su metabolismo químico en el suelo, lo cual puede afectar positiva o negativamente, dependiendo de la interacción entre la especie involucrada. Ya. Ok, muchas gracias. Y ahora le damos el paso a nuestra compañera Natalia. Perdí el saludo. Mis preguntas fueron la 4, la 12, la 4, la 12, la 13, la 14 y la 20. La 4 me dice que represente de forma gráfica la estructura química de los terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides. Entonces, allí muestro cuáles son las estructuras químicas de cada una. La primera pues vendrían siendo los terpenos, la segunda de los compuestos fenólicos, la tercera vendría siendo de los glucósidos y la cuarta de los alcaloides. Los terpenos son una característica principal que están formados por unidades de isopreno, presentan un esqueleto carbonatado, pueden cambiar el número de unidades de isopreno, y esto da lugar de que hayan diferentes tipos de terpenos, como lo son los monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos y etc. Los compuestos fenólicos, su característica principal vendría siendo es que por tener uno o más grupos de hidroxilo unidos a un anillo aromático, esta estructura les asigna propiedades antioxidantes y les permite participar en reacciones de oxidación y reducción. Los glucósidos, su característica principal vendría siendo es que a veces se componen de una sola molécula de azúcar, como la de la glucosa, y de otra molécula conocida como la glicón. El enlace entre el azúcar y el glicón se llama enlace glucósido. Y los alcaloides, su característica principal es que por tener en su estructura uno o más átomos de nitrógeno, es un anillo heteroclírico. Esta presencia de nitrógeno les aporta propiedades farmacológicas y biología. Mi segunda pregunta sería, seleccione la respuesta correcta y argumente su respuesta. Los glucósidos, la pregunta vendría siendo, los glucósidos son moléculas compuestas por un glucósido, glicona, y compuesto no glucósido, aglicona. La glicona puede estar conformada por, pues la pregunta tenía 4 opciones, que una de ellas, la A, pues vendría siendo un solo monosacárido o un oligosacárido. Un oligosacárido o polisacárido. La C sería un monosacárido o un polisacárido. Y la D serían dos monosacáridos o un polisacárido. Y pues la respuesta correcta vendría siendo la A, ya que la glicona está compuesta por un solo monosacárido o un oglisacárido. Un monosacárido es una molécula simple de azúcar
y oligosacárido es una cadena corta. La tercera pregunta vendría siendo consultar y describir de forma detallada algunos ejemplos de plantas que produzcan metabólicos mencionados indicando la funcionalidad. Vendrían siendo los glucósidos cianógenos y los glucósidos saponinas. Entonces, algunos ejemplos de plantas que en su metabolismo contengan cianógenos podrían ser el almendro amargo, ya que estas semillas de este árbol tienen cianógenos, y la yuca en las raíces de esta tienen glucósidos cianógenos. Y algunos ejemplos de plantas que contengan en su metabolismo saponinas podrían ser la quinoa, esas semillas tienen saponinas llamadas quinonas, y el ginseng, que vendría siendo el jengibre, este tiene saponinas llamadas ginesodidos. La cuarta pregunta vendría siendo ¿cuál es el mecanismo por el cual las glicotransferencias realizan la transferencia de azúcares? Entonces, vendría siendo que las glicotransferencias ejecutan la transferencia de azúcares mediante un mecanismo que implica el reconocimiento del sustrato de formación del complejo enzima-sustrato. Y pues estas son fundamentales para la biosíntesis de glucósidos en las plantas, y estos han sido correctamente estudiados correspondiente a su valor de producción de metabolismos secundarios. Ya la pregunta 20 era como tal hacer un cuadro en el cual indicábamos productos del ICA. Allí en el póster no alcanza a visualizar muy bien, pero les puedo mencionar dos que pueden ser de la empresa Safer-Gold, y vendría siendo el lisín. Este es en base a extracto de ajo y ají y contiene metabólicos secundarios, serían taponinas, y pertenecen a los tripertenos, alcaloides, fenólicos y taninos. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo, compañera, tengo una pregunta. Tú mencionaste algo sobre las enzimas y los azúcares. Entonces la pregunta es, ¿por qué las enzimas de los azúcares son importantes en la biosíntesis? Estas enzimas ocupan un papel importante, fundamental en la biosíntesis, ya que los glucósidos en las plantas, y estos han sido correctamente estudiados, corresponden a un valor importante en la producción de metabolismos secundarios. ¿Listo? Listo, compañera, gracias. Vale. Gracias, Muchísimas Natalia. gracias. Le doy paso a mi compañero Robinson. Cordial saludos, yo soy Robinson Murillo y a mí me tocó el desarrollo del tema E en las preguntas 4, 15, 16, 17 y 20. La pregunta 4, como mi compañera Lina y Natalia, también fueron realizados por ellas, que es representar de forma gráfica la estructura química de los terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides, y pues hablar la característica principal de cada uno de ellos. 15. Alcaloides como alcaloides como la cafeína son metabolismo secundario nitrogenado de las plantas, por lo tanto se deriva de un aminoácido. Describe pues la ruta bioquímica del proceso. Bueno, entonces podemos decir que la síntesis de alcaloides como la cafeína en plantas ocurre a través de la vía del ácido chiquímico. La glucosa 6-fosfato se convierte en PEP, que luego se transforma en ácido eritriza 4-fosfato y DAHP. El DAHP es un
precursor clave para la formación de ácido chiquímico, el cual es un punto de ramificación importante en la síntesis de diversos metabolitos, diversos metabolitos secundarios. También incluye los alcaloides. En el caso de la cafeína, el ácido químico se convierte en satosina, teorbanina y finalmente en cafeína a través de reacciones enzimáticas. La pregunta número 15. Me dice que teniendo en cuenta pues, el significativo contenido del alcaloides en las plantas del café y basándonos en el origen molecular de esta sustancia, ¿cuál considera es el elemento nutricional más requerido para la planta del café? Bueno, el elemento pues, más requerido para la planta del café sería el nitrógeno. Es el elemento nutricional más importante para las plantas del café, ya que es esencial para la síntesis del alcaloide como la cafeína. La cafeína se forma a partir de precuriosos nitrógenos, por lo que una adecuada disponibilidad de nitrógeno es crucial para garantizar una óptima producción de estos compuestos. Los alcaloides aportan beneficios a la planta de café, por lo que la fertilización nitrogenada debe ser un aspecto clave en el manejo nutricional de las plantas. Esto promueve un crecimiento saludable y una mayor acumulación de alcaloides, lo cual estaría dando un producto pues, de calidad. La pregunta número 17, me toca consultar por lo menos 3 plantas con presencia de alcaloides. Para ello seleccioné 3, que fue primero la coca, nombre científico Erythrocilum coca. Alcaloide sería la cocaína, y el uso pues que tiene esta planta es anestésico local, tratamiento de dolor, estimulante del sistema nervioso central y uso médico histórico como analgésico y antidepresivo. Como segundo tenemos la amapola, nombre científico Papaver seminiferum. El alcaloide sería morfina, codeína. Pues se usa como analgésico y sedante, materia prima para la producción de opioides. Y por último tenemos el tabaco, nombre científico Nicotina tabacum. El alcaloide sería nicotina, es un estimulante del sistema nervioso central, usado para la producción de tabaco, como cigarrillos puros y entre otros. Y por último tenemos la pregunta 20, que era de acuerdo a la información del ICA, en la base de datos, buscar unos bioinsumos, y en la cual tocaba llenar la lista y agregar una casilla de metabolitos secundarios. Solamente les voy a mencionar uno, que fue el Cinosin SL. Es un extracto vegetal, y el metabolito secundario sería policitidos aromáticos, pertenecen a los compuestos fenólicos. Unos compañeros, eso sería todo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, Robin, ya que mencionas la importancia de algunos elementos para la planta de café, quisiera saber cuál es la importancia del nitrógeno para esa planta, para la planta del café. Bueno, pues el nitrógeno básicamente es fundamental casi para todas las plantas. En este caso el café, pues ya que asimila bastante eso para la producción de cafeína, pues es importante porque promueve el crecimiento y el desarrollo de la planta, también mejora la producción de las hojas y flores y también del fruto, y también contribuye a la calidad y sabor de los granos, y fortalece lo que es la resistencia en enfermedades. Por eso es también muy importante para la planta del café ese elemento. Listo, Robin, muy clara tu respuesta.
Y hasta aquí llegaría al final de nuestra presentación. Muchas gracias por la atención prestada.